El calor era insoportable durante el día, pero las noches traían un frío que helaba los huesos. Coober Pedy, un pueblo minero en el corazón del desierto australiano, era conocido por sus minas de ópalo y sus casas subterráneas. Jack y yo, Lucy, habíamos llegado al pueblo hacía una semana. Él, un geólogo decidido a encontrar el ópalo más grande, y yo, una bióloga intrigada por la fauna del desierto. Los habitantes del pueblo nos habían recibido con cortesía, pero el ambiente era tenso. La primera noche, mientras nos refugiábamos del frío en nuestra casa subterránea, escuchamos murmullos apagados provenientes de las viviendas cercanas. Las paredes de roca no eran lo suficientemente gruesas para amortiguar los susurros inquietantes que se deslizaban por los túneles. Los lugareños hablaban en voz baja, como si temieran que algo pudiera escucharlos. ¿Has notado cómo evitan mirarnos a los ojos?, me dijo Jack mientras se acomodaba en su cama. Sí, parece que nos ocultan algo, respondí sin poder quitarme de la cabeza las historias que había escuchado durante el día. Nos habíamos cruzado con varios mineros y comerciantes locales que nos habían advertido sobre la creciente desaparición de animales y personas que se aventuraban más allá de los límites del pueblo. Había una leyenda que todos mencionaban con miedo en sus voces, los mimis. Probablemente sea solo un cuento para asustar a los forasteros, dijo tratando de restarle importancia. Sin embargo, sus ojos reflejaban una inquietud que no podía esconder. Fue al tercer día cuando conocimos a Tom, un anciano aborigen que parecía tener más años que el mismo desierto. Sus ojos oscuros eran profundos y parecían ver más allá del tiempo. Nos encontramos con él en el pequeño mercado del pueblo, donde vendía artesanías y amuletos hechos a mano. ¿Ustedes son los forasteros de los que todos hablan?, preguntó en un susurro rasposo que apenas se elevaba sobre el bullicio del mercado. Sí, soy Jack, y ella es Lucy. Estamos aquí investigando el desierto, contestó sin entrar en detalles. Él asintió lentamente, sus ojos evaluándonos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Escuché que buscan respuestas sobre las desapariciones, dijo finalmente, hay cosas en el desierto que es mejor dejar tranquilas. La advertencia en sus palabras era clara. Nos invitó a sentarnos con él en un rincón apartado del mercado. Allí, con una voz suave y pausada, nos habló sobre los mimis. Hace mucho tiempo, los ancianos de mi tribu contaban historias sobre unas criaturas que viven en el corazón del desierto. Los espíritus mimis son seres que pueden mimetizarse con su entorno, volviéndose invisible a nuestros ojos. Al principio eran amables, aunque algo traviesos y nos enseñaron a sobrevivir al desierto, sin embargo, uno de ellos cambió. Se alimenta de la energía vital de otros seres vivos, explicó sus palabras cargadas de un peso ancestral, solo se revelan cuando tiene hambre en las proximidades del pueblo. Jack escuchaba con atención, pero su escepticismo era evidente. ¿Y qué prueba tenemos de su existencia?, preguntó. Tom suspiró y miró a lo lejos, hacia las dunas que se extendían infinitas. Las pruebas están en las desapariciones, en el miedo que se respira en el aire. He visto las huellas que deja, he sentido su presencia. No necesitas creer en la leyenda para saber que hay algo ahí afuera, algo que está trastornando el equilibrio. Esa noche, el silencio del desierto se sintió más pesado que nunca. Nos sentamos fuera de nuestra casa subterránea, mirando las estrellas. ¿Crees en todo eso?, pregunté finalmente. Jack sacudió la cabeza. No lo sé. Pero algo está sucediendo aquí y pienso averiguarlo. Fue así como, unas noches después, decidimos aventurarnos más allá de los límites seguros del pueblo. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica mientras seguíamos unos rastros extraños en la arena. Eran huellas profundas y desiguales, como si algo pesado se hubiera arrastrado por el desierto. A medida que avanzábamos, el entorno se volvía cada vez más opresivo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de nuestras pisadas sobre la arena. Sentí como el aire se volvía más denso, dificultando mi respiración. Jack, por su parte, parecía estar en su elemento, su linterna explorando cada rincón oscuro. De repente, nos detuvimos en seco. El silencio se había vuelto ensordecedor, como si el mismo desierto contuviera la respiración. Entonces, un sonido agudo y desgarrador rompió la quietud,
reverberando en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que no estábamos solos. Le miré, sostenía su linterna con manos temblorosas. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. El sonido se repitió, más cercano esta vez y pude distinguir una forma alargada y oscura que se movía entre las dunas. «¿Lo ves?», susurré, mi voz apenas un hilo. Asintió lentamente, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Vámonos de aquí», dijo finalmente con una urgencia que no podía ignorar. Comenzamos a retroceder, nuestros pasos apresurados levantando nubes de polvo que brillaban a la luz de la linterna. Pero el agudo sonido nos seguía, acechándonos en la oscuridad. Sentí como mi corazón latía con fuerza, el miedo apoderándose de cada fibra de mi ser. Cuando finalmente llegamos al límite del pueblo, el sonido cesó abruptamente. Nos detuvimos, jadeantes y asustados, mirando hacia el desierto oscuro e insondable. Sabíamos que habíamos escapado por poco, pero la sensación de peligro persistía. Aquella noche, apenas dormimos. Los susurros de los habitantes del pueblo parecían más intensos, cargados de miedo y advertencia. Sabíamos que, aunque habíamos escapado esa vez, el Mimi seguía ahí afuera, acechando en la vastedad del desierto, esperando su próxima oportunidad. El encuentro con Tom y la experiencia en el desierto nos dejaron una impresión profunda. No podíamos ignorar más las advertencias ni las historias. Los Mimis eran real y su presencia era una amenaza constante que no podíamos subestimar. El sol del desierto ya se había ocultado de nuevo, dejando tras de sí una oscuridad implacable y fría. Habíamos decidido seguir investigando los extraños rastros que encontramos días antes. La luna llena iluminaba el paisaje con una claridad espectral, haciendo que cada sombra pareciera más siniestra. Estábamos en un área apartada, lejos de la seguridad relativa del pueblo. Mientras Jack inspeccionaba unas marcas en la arena, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire cambió y un silencio inquietante nos envolvió. Intenté llamar a Jack, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. En ese momento, el sonido agudo y desgarrador rompió la quietud. Me giré bruscamente y lo que vi me dejó helada. Jack había desaparecido. En su lugar, solo quedaban sus cosas esparcidas en la arena, su linterna, su cuaderno de notas y su mochila abierta. No había señales de lucha, ni rastro alguno de él. El pánico se apoderó de mí y supe que tenía que volver al pueblo lo más rápido posible. Corrí sin mirar atrás, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido del viento se transformaba en susurros malignos. Finalmente, llegué a Culver PD, jadeante y asustada. Busqué a Tom desesperadamente y lo encontré en su pequeña tienda, rodeado de amuletos y artesanías. Jack ha desaparecido, expresé con voz temblorosa, necesito tu ayuda. Me observó con una expresión sombría, sus ojos oscuros reflejando una comprensión profunda y antigua. Sabía que esto podría pasar, dijo finalmente con un suspiro, hay una forma de enfrentarse al Mimi, pero es peligrosa. Debemos ir al desierto y enfrentarnos en su propio territorio. Sentí una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar a Jack en manos de esa criatura. Tom recogió algunos amuletos y una antorcha y juntos nos adentramos nuevamente en la vastedad del desierto guiados por la luz de la luna llena. A medida que avanzábamos, el frío se intensificaba y el viento parecía susurrar advertencias a nuestro alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, moviéndose. Al llegar al lugar donde había desaparecido, un viento helado nos envolvió, levantando remolinos de arena que danzaban en la oscuridad. Tom comenzó a recitar antiguos cánticos aborígenes, su voz resonando en la inmensidad del desierto. Su canto era profundo y melodioso, lleno de una fuerza que parecía provenir de la misma tierra. De repente, una figura oscura y esbelta se materializó ante nosotros. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural y su presencia emitía una energía opresiva. Sentí el miedo paralizarme, pero él siguió cantando. La criatura, el Mimi, se movió hacia nosotros con una fluidez inquietante, sus formas esbeltas deslizándose en la oscuridad. Él continuaba recitando sus cánticos, pero la criatura era demasiado fuerte. En un momento de desesperación, tomé la antorcha y con toda la fuerza que pude reunir,
la lancé hacia el Mimi. La luz de la antorcha iluminó su forma delicada y la criatura soltó un grito agónico que reverberó en la noche. La luz parecía afectarla, haciendo que se retirara lentamente hacia la oscuridad. El viento se calmó y el silencio volvió a instalarse en el desierto. Nos quedamos allí, temblando y agotados, mientras el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el horizonte. Con la llegada del amanecer, encontramos a Jack, herido, tendido en la arena no muy lejos de donde nos habíamos enfrentado a la criatura. Tom, por su parte, estaba visiblemente agotado. Su piel, curtida por los años y el sol del desierto, parecía más frágil de lo que nunca antes había notado. Sus ojos, sin embargo, aún mostraban la fuerza de alguien que se había enfrentado al mal y sobrevivido. Con cuidado, ayudamos a mi amigo a ponerse de pie y comenzamos nuestro lento regreso al pueblo. El trayecto de vuelta fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, procesando lo que habíamos vivido. A pesar de la luz del día, el desierto seguía siendo un lugar hostil y lleno de peligros ocultos. Podía sentir la presencia del Mimi aún acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar de nuevo. Al llegar a Coober Pedy, fuimos recibidos con alivio. Los habitantes del pueblo nos miraban con ojos llenos de preguntas y miedos no expresados. Habíamos sobrevivido, pero todos sabían que el peligro no había desaparecido. El Mimi seguía ahí afuera, en algún lugar del vasto desierto, esperando su próxima presa. Tom, a pesar de su estado debilitado, insistió en que me quedara en el pueblo y continuara estudiando a la criatura. Debemos encontrar una manera de proteger al pueblo, dijo, su voz firme a pesar de su cansancio, no podemos vivir siempre con miedo. Sabía que tenía razón. El desierto, con su vastedad y sus misterios, se había convertido en mi hogar. Jack, aún recuperándose, me apoyó en mi decisión de quedarme. Sabíamos que el Mimi podía volver en cualquier momento y debíamos estar preparados. Durante el día, me dedicaba a investigar y recopilar información sobre los Mimis. Pasé horas hablando con Tom, escuchando sus relatos y aprendiendo sobre los antiguos cánticos y rituales aborígenes que, según él, podían ofrecer cierta protección. También hablé con otros ancianos del pueblo, buscando cualquier pista o fragmento de información que pudiera ayudarnos a entender mejor a la criatura y cómo enfrentarme a ella. Una noche, mientras revisaba mis notas, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Recordé cómo la luz y el calor de la antorcha habían afectado al Mimi, haciéndolo retroceder y soltar ese grito agónico. ¿Y si pudiéramos concentrar una fuente de luz aún más intensa y dirigirla directamente hacia la criatura? ¿Podría ser eso suficiente para destruirla o al menos debilitarla lo suficiente como para enfrentarnos a ella? Compartí mi idea y ambos estuvieron de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Comenzamos a reunir materiales y a construir un dispositivo que pudiera concentrar la luz de varias antorchas en un solo haz potente. Fue un trabajo arduo y meticuloso, pero con la ayuda de algunos voluntarios del pueblo, logramos construirlo. La noche en que decidimos poner nuestro plan en acción, el pueblo entero estaba en alerta. Habíamos preparado todo lo necesario y establecido un sistema de señales para coordinar nuestros movimientos. Jack y yo, con Tom supervisando desde una posición segura, nos aventuramos una vez más en el desierto, llevando con nosotros el dispositivo. Llegamos al lugar donde él había desaparecido aquella noche y encendimos el dispositivo. Un haz de luz intensa cortó la oscuridad, iluminando las dunas y proyectando sombras largas y siniestras. Esperamos en silencio, con los corazones latiendo desbocados. Finalmente, el aire se volvió pesado y el mismo sonido estridente y desgarrador rompió la quietud. La figura garbosa del Mimi apareció ante nosotros, sus ojos brillando con un fulgor antinatural. Dirigimos el haz de luz directamente hacia la criatura. El Mimi soltó un grito que resonó en la noche, un sonido agónico y furioso. La luz parecía atravesarlo, haciéndolo retorcerse y revolverse, como si intentara escapar de su intensidad. Retrocedió lentamente y con cada paso que daba, su forma parecía romperse un poco más, hasta que finalmente, desapareció por completo en la oscuridad del desierto. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez, no era opresivo. Habíamos logrado lo imposible, nos habíamos enfrentado al Mimi y lo habíamos derrotado.
Regresamos al pueblo con una mezcla de alivio y cansancio. Los habitantes nos recibieron con aplausos y vítores, pero sabíamos que nuestra victoria podría no ser definitiva. El Mimi era una criatura antigua y poderosa, y aunque lo habíamos debilitado, podría volver. Aún así, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos sin miedo. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, sentí una renovada esperanza. Seguía siendo vasto y misterioso, pero ahora sabía que no estábamos indefensos. El silencio nunca sería el mismo. Ahora, llevaba consigo los ecos de una batalla ganada, de una criatura que permanecía oculta, esperando el momento para volver a cazar y de un pueblo que había aprendido a enfrentarse a sus miedos y a luchar por su supervivencia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.